ahora. Descarga la aplicación de CN Televisión y míranos desde tu móvil. Escanea el código QR desde la web centralnoticias.cl o desde la pantalla del canal en tu televisor. Fácil, descarga, instala y mira en tu móvil. CN Televisión. Centralnoticias.cl. CN Televisión. Presentan Ciudadano al Día. Muy buenas tardes, estimados vecinos y vecinas de la comuna de Panguipulli y sus localidades. Extendemos también este saludo a todos nuestros amigos y amigas de Pucón, de la zona de Licanray, de la comuna de Villarrica, que claramente nos ven semana a semana en términos de poder informarse e interiorizarse respecto a lo que está pasando en materia ciudadana. Es por ello que Ciudadanos al Día, su programa, siempre está llano a entregar información veraz, objetiva, oportuna, que justamente tiende a generar un espacio de reflexión, de conversación al interior de la familia y también proyectándola en términos comunitarios. Es decir, hablamos con los vecinos, vecinas, también nuestros colegas de trabajo, en fin, con el entorno que nos rodea en el día a día. En virtud de lo que estamos conversando, justamente durante la semana, varios de nuestros amigos y amigas que nos siguen semana a semana, nos han estado viendo información significativa respecto ahora justamente a lo que se viene. Ya finalizó el proceso constituyente, ya se aprobaron las distintas normas. Ayer en una ceremonia muy significativa a nivel de connotación nacional, se entrega ya de manera definitiva la propuesta constitucional para que justamente los vecinos y vecinas, tanto de Panguipulli y la región y a nivel nacional, claramente se informan, leen, analicen, comprendan los principales elementos, los principales contenidos que conlleva esta propuesta de Carta Fundamental que va a ser sometida a votación en el marco de un plebiscito constitucional de salida el día 4 de septiembre, para que justamente podamos tener una información más clara al respecto. Así que en ese sentido nos han solicitado información respecto a lo que involucra justamente este proceso de propaganda, cuándo se inicia, qué elementos conlleva. Por lo tanto, en la primera parte de este programa vamos a hablar al respecto. Y justamente es de suma pertinencia, porque mañana, miércoles 6 de julio, se da inicio al proceso de propaganda oficial, el cual es regulado por el Servicio Electoral como organismo autónomo público que conlleva justamente todos los pormenores, todos los antecedentes, la regulación y fiscalización de los procesos electorales. Así que este programa siempre muy atingente, muy al día para entregar información veraz y oportuna. En este contexto, estimados vecinos y vecinas, es importante señalar lo que involucra, lo que implica la propaganda electoral en el marco de este plebiscito constitucional de salida que se va a llevar a cabo el día 4 de septiembre. En este sentido, es importante señalar que la propaganda electoral es un componente esencial para la democracia. Mediante ella se busca informar y acercar a los ciudadanos y ciudadanas al debate político, a fin de que puedan ejercer el derecho a sufragio en forma libre y consciente. Claramente es un elemento que además hemos propugnado, hemos defendido a través de los lineamientos de la línea editorial de este programa, en términos de justamente entregar elementos objetivos ya sancionados por el Pleno de la Convención Constitucional, en términos de generar aquellas normas, aquellos elementos, aquellas referencias, conceptos que son relevantes, que son significativas y que es necesario asimilar, entender para justamente tener las nociones más claras y absolutas y así llegar muy claros al día 4 de septiembre y tener una decisión clara en virtud de los elementos que vamos entregando a través de esta instancia y también a través de otros programas y instancias que se logran ver a través de las redes sociales. Pero vamos a definir qué se entiende por propaganda electoral. En términos muy simples, se entenderá como propaganda electoral todo evento o manifestación pública y la publicidad radial, escrita, en imágenes o en soportes audiovisuales u otros medios análogos que induzca a apoyar alguna de las posiciones sometidas a consideración de la ciudadanía. En este caso, lo que se va a dirimir, lo que se va a sancionar
el día 4 de septiembre, tiene vinculación fundamental con la propuesta que se ha redactado por parte de la Convención Constitucional y que dice relación de aprobar o rechazar aquellos contenidos que están presentes en esta propuesta constitucional, que obviamente durante estos 2 meses distintos actores del ámbito político y ciudadano van a difundir ostensiblemente en aras justamente de que la ciudadanía se informe, se empape de lo que involucra esta nueva propuesta de Carta Fundamental que claramente va a regir los destinos de nuestro país durante algunos años o probablemente durante varias décadas. ¿Cuándo puede realizarse? Esto es un tema muy importante y ya lo definíamos, ya lo generábamos a través de la introducción de este programa. ¿Cuándo realizarse? ¿Cuándo puede realizarse? La propaganda solo podrá efectuarse desde el miércoles 6 de julio, es decir, desde mañana, miércoles 6 de julio y hasta el 1 de septiembre, con excepción de la franja en televisión que se transmitirá a contar del 5 de agosto. Si ustedes recuerdan, estimados amigos y amigas, que en cada proceso electoral, vale decir, aquellos vinculados a elecciones parlamentarias, donde elegíamos senadores y diputados, y también las presidenciales, ya sea tanto en primera como en segunda vuelta, siempre generábamos un espacio muy concreto a través de la franja televisiva, regulada por el server claramente y el Consejo Nacional de Televisión, en términos de justamente proyectar aquellos elementos, aquellas connotaciones que son más relevantes, más significativas, promover y difundir a través de este espacio. Por lo tanto, mañana oficialmente empieza la propaganda electoral, 6 de julio, a través de distintas instancias, folletos, pasacalles, palomas, en fin, a través de distintas instancias que se utilizan para poder instalarse tanto en ámbitos o sectores públicos legalmente establecidos por el CERVEL y también de manera privada en nuestros respectivos hogares, si así los vecinos lo consideran importante, si lo consideran adecuado. Por lo tanto, mañana se genera la propaganda electoral y hasta el 1 de septiembre de este año. ¿Y por qué hasta el 1 solamente? Entendiendo que la elección se va a desarrollar el día 4, porque siempre la propaganda electoral finaliza 72 horas antes del evento crucial, antes del evento electoral, que en este caso es para el apruebo o rechazo de la nueva Carta Fundamental. ¿Cómo debe realizarse? De acuerdo con la legislación vigente, la propaganda electoral solo podrá efectuarse a través de prensa escrita y las radioemisoras, es decir, las radios tanto de carácter local, regional como nacionales, medios electrónicos y redes sociales. Todos y todas somos testigos que en el día a día aparecen distintas personas e instituciones promoviendo, difundiendo a través de las redes sociales, fundamentalmente lo que hoy en día son más populares para los jóvenes y los ciudadanos y ciudadanas en general, como son el Facebook, Instagram, Twitter, y también lo que vecino a vecino se va transmitiendo a través de mensajes de WhatsApp o llamados telefónicos. En fin, existen variadas formas, variados estilos en los cuales hoy en día las personas que promueven tanto la opción del apruebo como la opción del rechazo pueden ir generando, ir difundiendo a través de estos meses. Y más aún que también es un espacio que ha utilizado los noticieros, que generalmente empiezan entre las 20:30 y 21 horas, donde también difunden los principales elementos, los principales contenidos que conlleva esta propuesta constitucional y la cual tiene que dirimirse el día domingo 4 de septiembre. Y ojo, que en esta votación todos y todas deben asistir, todas las personas de 18 o más años, resulta obligatorio, ojo, obligatorio participar de este proceso electoral. De lo contrario, si no hay una justificación bien argumentada, lamentablemente van a tener que someterse a las multas correspondientes. Y también en espacios privados, mediante carteles, afiches o letreros, cuyas dimensiones no superen los 6 metros cuadrados. Es decir, una paloma, un lienzo, un pasacalle de 2 por 3 metros. Y siempre y cuando medie autorización escrita del propietario, poseedor o mero tenedor del inmueble en que se encuentra. Asimismo, podrá realizarse propaganda mediante activistas o brigadistas en la vía pública. Cuando hablamos de activistas o brigadistas son fundamentalmente aquellas personas que se sitúan en lugares públicos como plazas, plazuelas, áreas verdes y entregan contenido, entregan información a través de volantes, dípticos, trípticos o están en una acción de banderazo donde justamente se promueve el concepto del apruebo o del rechazo.
Por lo tanto, todo eso está regulado, se rige bajo una normativa, bajo la ley de votación y escrutinios populares. Por lo tanto, existe una norma que la regula, que la fiscaliza y la controla. Ahora bien, como señalaba, si alguien quiere instalar en un lugar privado, en una casa particular, el CERVEL ha diseñado determinados formularios para que justamente las personas puedan completar esos antecedentes y así el proceso se lleve de manera clara, de manera transparente y de manera proba. Todo en aras justamente de ser correctos con estos procesos electorales, donde Chile puede jactarse a nivel mundial de que sus procesos electorales siempre se han llevado de manera muy abierta, muy participativa y de manera muy correcta. Así que en ese sentido existe la plena certeza y confianza de que nuestras instituciones, en el marco de todo proceso electoral, funcionan idónea y correctamente. Por último, los canales de televisión de libre recepción deberán destinar gratuitamente 30 minutos diarios de sus transmisiones a propaganda electoral sobre este plebiscito, debiendo dar expresión a las dos opciones contempladas en cada cédula, conforme a las instrucciones que entrega el Consejo Nacional de Televisión. Por lo tanto, si es media hora diaria, se entiende que los canales de televisión se coordinan, se comunican y acuerdan dar un horario preferencial donde la mayoría de la audiencia, de los telespectadores, están atentos y pueden justamente visibilizar los contenidos que está promoviendo cada una de las campañas, ya sea por el apruebo o el rechazo. Por lo tanto, de existir 30 minutos, se entiende que 15 minutos va a ser de franja electoral para el apruebo y 15 minutos también para el rechazo. Lo importante, lo significativo, es que cada una de las opciones va a tener su espacio, su oportunidad para poder difundir su idea de acuerdo a las convicciones que lo mueven. Y ahora vamos a ver una síntesis de lo que acabamos de describir y que justamente debe quedar en la retina, en la memoria de cada uno de nuestros vecinos y vecinas para tener claridad respecto a las fechas que son vinculadas a este proceso de plebiscito constitucional de salida que se llevará a cabo el día 4 de septiembre. Como señalábamos anteriormente, ahora de manera muy nítida, muy clara, este miércoles 6 de julio se inicia el periodo de propaganda electoral por medio de prensa y radioemisoras en los lugares calificados como plazas, parques u otros lugares públicos autorizados, los cuales obviamente existe ahí una coordinación fundamentalmente entre los municipios y el CERVEL para justamente establecer aquellos lugares públicos más propicios que pueden generar una mejor mirada para que claramente los ciudadanos y ciudadanas se interioricen respecto a qué opción van a optar durante ese día que tengan que votar. Ciertamente los vecinos y vecinas al momento de votar ya van a tener claridad porque durante estos meses se han preocupado de investigar, de informarse, las conversaciones con los vecinos, con los colegas de trabajo, con los familiares o cercanos, te permite tener ya una concepción más clara. Por lo tanto, existen 2 meses aún para que justamente aquellas personas que aún no se han vinculado a estas concepciones, a estos lineamientos, a esta idea que está plasmándose en esta nueva propuesta de Carta Magna, es ideal que lo hagan desde ya. Y en ese sentido, como programa Ciudadanos al Día, estamos comprometidos en entregar los elementos más oportunos, veraces y objetivos que le permitan tener una posición frente a este proceso electoral de crucial importancia que va a vivir nuestro país el día 4 de septiembre. Siguiendo con las fechas, es importante señalar que el 5 de agosto comienza la emisión de la franja de propaganda gratuita en canales de televisión de libre recepción. Como describíamos anteriormente, de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de Televisión, en coordinación con el Servicio Electoral, CERVEL, han definido un espacio de 30 minutos para que ambas opciones, tanto el apruebo como el rechazo, tengan el espacio necesario, los tiempos que conllevan poder transmitir aquellos contenidos que son esenciales a cada una de las propuestas que se está definiendo. Por lo tanto, va a existir media hora, 15 minutos para el apruebo y 15 minutos para el rechazo, para que puedan exponer, promover las distintas ideas que sustentan las opciones del apruebo y el rechazo. El día sábado 20 de agosto vence el plazo, esto es un tema muy importante, vence el plazo para divulgar resultados de encuestas. Si ustedes se dan cuenta, a través de los diarios de circulación nacional, las radioemisoras, los distintos canales de televisión, generalmente difunden distintos estudios e investigaciones que realizan centros de estudio o consultoras en el ámbito político, justamente para ir midiendo, ir palpando
ir sosteniendo aquellos postulados que van desarrollándose durante este periodo y aparecen en un conjunto de encuestas que van entregando información, algunas favorables al apruebo, otras al rechazo, y ahí existe una mezcla bastante extraña a veces porque no se tiene en claridad la concepción de cómo se ha llevado a cabo ese estudio. Ahora, el principal hito, el principal evento en términos de definición político-electoral estará en la elección del mismo día 4 de septiembre. No obstante, siempre es interesante recoger algún estudio que se hace tanto a nivel local como regional o nacionalmente. Y como lo establece el CERVEL, el plazo máximo para llevar a cabo esa publicidad es el día 20 de agosto. ¿Qué va a pasar el día jueves 1 de septiembre de 2022? Término, finalización a todo tipo de propaganda, la información electoral de utilidad para la ciudadanía y la franja gratuita de propaganda de canales de televisión de libre recepción. Es decir, ese día va a ser jueves 1 de septiembre a las 24 horas, finaliza toda acción que propenda a promover, a difundir, a ilustrar las opciones del apruebo o del rechazo, o ambas en su momento, por alguna instancia comunicativa. Entonces, de ahí la instancia que todos estén enterados, todos estén informados, para no caer en ninguna ilegalidad. Y finalmente, el gran evento, el gran hito histórico, donde los vecinos y vecinas van a poder participar, dice relación con el día domingo 4 de septiembre. ¿Y qué va a pasar ese día? Se va a llevar a cabo el plebiscito nacional constitucional de salida, donde todos y todas, personas de 18 o más años, de manera obligatoria, van a poder participar emitiendo su sufragio, y eso que conlleva levantarse temprano ese día y asistir a algunos de los centros, o básicamente son establecimientos educacionales que se facilitan para que justamente la ciudadanía pueda acceder a estos espacios y así poder transmitir, poder perpetuar su sufragio, su voto, su proyección, su posición respecto a ambas opciones del apruebo o del rechazo. Por lo tanto, ya tenemos la noción clara que ese día 4 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 18 horas, como ha sido tradicional durante los últimos 2-3 años de elecciones, se llevan a cabo generalmente los procesos eleccionarios, lo cual involucra fundamentalmente a que todas aquellas personas involucradas, llámese los vocales y apoderados de las opciones del apruebo y el rechazo, deben llegar desde muy temprano, generalmente desde las 7 de la mañana, para así ordenar el proceso, constituir las mesas y así los ciudadanos y ciudadanas puedan asistir libre y soberanamente y participar y emitir su sufragio a partir de las 8 horas y lo más cierto que sea hasta las 18 horas de ese día domingo 4 de septiembre. Vamos a hacer un alto, estimados vecinos y vecinas, para justamente ir analizando luego aquellos aspectos sustantivos, los pilares fundamentales que conlleva esta nueva Carta Fundamental que se someterá a votación el día domingo 4 de septiembre. Ya volvemos. Centralnoticias.cl, CN Televisión están presentando Ciudadano al Día. Ahora, descarga la aplicación de CN Televisión y míranos desde tu móvil. Escanea el código QR desde la web centralnoticias.cl o desde la pantalla del canal en tu televisor. Fácil, descarga, instala y mira en tu móvil. CN Televisión. Si está pensando en construir, ampliar o remodelar, diseñe con nosotros. Ferretería Jaramillo Chile Más. En nuestro local de Ancacomoe le esperamos con todo lo que necesita para su proyecto. Te invitamos a conocer nuestro amplio espacio. Todo en maquinaria agrícola y jardín. Todo en herramientas. Además, ven a conocer nuestra línea calefacción para este invierno. Somos Ferretería Jaramillo Chile Más. Te esperamos en nuestra sala de ventas en Ancacomoe. Centralnoticias.cl, CN Televisión están presentando Ciudadano al Día.
Retomamos el espacio, su espacio, Ciudadanos al Día, donde justamente entregamos información veraz, contenidos que son relevantes, significativos para la ciudadanía. Y que justamente en el marco de este proceso constituyente nos hemos esmerado en entregar aquellos lineamientos, aquellos conceptos que son atingentes a la realidad y que claramente nos sirven para tener una visión y una posición clara y así estar muy llanos a poder votar este día, el día domingo 4 de septiembre. Ojo, domingo 4 de septiembre, donde todos y todas, personas de 18 o más años, vamos a estar en la obligación de participar en este plebiscito constitucional de salida. Como lo mencionamos en esta primera parte, ya dimos los antecedentes fundamentales del proceso de propaganda, de cuándo se inicia, cuándo finaliza, lo que conlleva la instalación de letreros en sectores públicos, en sectores privados, en fin, todos aquellos elementos sustantivos de un proceso de propaganda que se inicia mañana, miércoles 6 de julio, y que va a durar hasta el día jueves 1 de septiembre. ¿Y por qué hasta el 1? Porque 72 horas antes de todo evento de votación, de proceso electoral, deben finalizar la propaganda electoral. Esto es regulada por la Ley de Votaciones y Escrutinios Populares, que fiscaliza y controla claramente el CERVEL, el Servicio Electoral. Y en esta segunda parte de nuestro programa, de su programa Ciudadanos al Día, vamos a conversar respecto a aquellos puntos que son importantes, que son relevantes a la hora de poder tener en consideración y que van a ser relevantes, que van a poder dirimir nuestra medida de reflexión, nuestra posición clara en relación a la votación del día domingo 4 de septiembre. Como siempre lo hacemos, nos vamos a apoyar en algunas láminas ilustrativas que nos permiten tener claridad respecto a este tema. Y ahora la gran pregunta que todos debemos hacernos antes de empezar a leer inclusive los primeros artículos o a reflexionar respecto a los artículos. ¿Por qué es importante una constitución? Porque establece las reglas que definen la convivencia en sociedad, los principios, derechos, deberes y organiza el poder, es decir, toda la estructuración y funcionamiento del aparato estatal que conlleva, como todos sabemos, 3 poderes esenciales, como es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. De ahí esa importancia, de ahí el contenido a abordar. Una vez establecida una constitución, todas las leyes, reglamentos y regulaciones deben ser coherentes con la Carta Fundamental, es decir, con la nueva Constitución Política de la República de Chile. Por eso es muy importante las normas que se definan. Ahora bien, ¿cómo afecta en mi vida cotidiana la Constitución? La nueva Constitución incorpora la definición de Chile como un Estado social y democrático de derecho, que habilita al Estado como garante de derechos sociales, marcando un cambio profundo respecto a la Constitución actual, donde la provisión de estos derechos estaba en manos de empresas o sectores privados. La salud, las pensiones, la educación, la vivienda, entre otros, tendrán que incorporar mecanismos para que se asegure su acceso a todas las personas que somos parte de este territorio, de Arica a Punta Arenas y de Cordillera a Mar. De ahí el significado, de ahí la relevancia que tiene el poder leer, informarse, analizar, reflexionar respecto a los contenidos que conlleva esta Carta Fundamental, esta propuesta de nueva Constitución de la República de Chile. Por lo tanto, es un deber como ciudadanos y ciudadanas informarnos, interiorizarnos respecto a los principales contenidos de ella. Y en esa perspectiva, como programa, como Ciudadanos al Día, su programa, estamos justamente llanos a entregar esos contenidos, a entregar estos elementos para poder pensar, reflexionar, socializar, compartir al interior de nuestra familia, de nuestra comunidad, respecto a aquellos elementos que claramente van a poder incidir en una perspectiva de corto y mediano plazo en nuestra sociedad. Ahora bien, veamos algunos de los aspectos más relevantes, yo diría que de los pilares más significativos. Si uno analiza todos los espacios de encuentro social, de encuentro comunitario que hubo en función de definir, de entregar elementos a esta Carta Fundamental, claramente habían derechos que siempre estaban entre los 3 primeros. Y uno de ellos justamente, y por eso quería dejarlo en primer término, es el derecho a seguridad social. La nueva Constitución garantiza a toda persona, el derecho a la seguridad social.
La ley establecerá un sistema de seguridad social público que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y otras contingencias sociales que puedan ocurrir en el diario cotidiano. En consecuencia, la seguridad social se financiará a través de cotizaciones obligatorias que hacemos todos los trabajadores y trabajadoras y por rentas generales de la nación, es decir, lo que genera el fisco dentro de sus recaudaciones que lleva a cabo a través de los impuestos o también de las propias empresas de las cuales es poseedora el fisco y las trabaja y las regula en el diario cotidiano, como por ejemplo la gran minería del cobre, que permite el ingreso de muchas divisas, de muchos dólares, de mucho dinero para poder financiar justamente al Estado, al funcionamiento del Estado, que a su vez se preocupa de todos los ciudadanos y ciudadanas. De ahí la importancia de haber generado de manera clara y convencida este articulado de la seguridad social, de promoverla, de establecerla como uno de los derechos sociales fundamentales más relevantes y que claramente debe estar presente. Si uno recuerda, a través de las iniciativas de norma constitucional, las iniciativas de ley que pudo los ciudadanos e instituciones difundir a través de las distintas instancias y también a través de la convención, justamente estaba presente esta noción, esta concepción de dejar establecido en la redacción de la nueva Carta Magna, de la nueva Carta Fundamental, el derecho a la seguridad social. Y en términos ciudadanos hemos sido testigos, todos y todas, de la lucha, del trabajo que ha desarrollado, por ejemplo, la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras No Más AFP, en términos justamente de plantear un sistema de seguridad social donde se inserta, donde es parte un sistema de pensiones que justamente pueda entregar jubilaciones y pensiones dignas a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que durante más de 40, 45 o 50 años inclusive, trabajadores y trabajadoras han desarrollado en función de su país, en función de entregarle bienestar a sus hijos y a sus familias en general. Por lo tanto, es de suma relevancia que haya quedado establecido de manera clara, de manera categórica, el derecho a la seguridad social en los términos que justamente acabamos de leer. Por lo tanto, es uno de los pilares fundamentales que conlleva la redacción de esta propuesta de Constitución Política de la República de Chile. Otro elemento significativo y que siempre está presente en la discusión, en cualquier encuentro comunitario, en cualquier espacio de diagnóstico que se realiza, y es justamente el derecho a la salud. ¿Qué más natural, qué más propio, qué más esencial a la naturaleza humana que preocuparnos de la salud? ¿Y qué involucra eso? Toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental. Para esto, se establecerá un Sistema Nacional de Salud, SNS, Sistema Nacional de Salud, de carácter universal, público e integrado. Incorporará acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación e inclusión. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, es una mirada integral de la concepción de salud. La atención primaria será la base del sistema. Hoy en día estamos siendo testigos, ya hace un par de semanas entró en funcionamiento el SAR, un centro de atención de alta resolutividad, que justamente ayuda a aquellas personas que enfrentan una situación de salud, un problema que lo está afectando, y claramente como institución lo maneja a través de la corporación municipal y está al alcance de atender cualquier contingencia en materia de salud. Y eso claramente tiene que fortalecerse, tiene que potenciarse en términos de establecer mayor infraestructura, especialidades, equipamiento en materia de salud. Y eso justamente nace en una primera instancia a través de la Constitución, porque como lo hemos mencionado anteriormente y está en las principales láminas, la Constitución dará paso para hacer efectiva, para ser garante de los derechos que ahí están descritos, una serie de nuevas figuras legales, una serie de leyes que van a ser coherentes con lo que está presente en la Constitución Política de la República de Chile,
para que así, durante un periodo de 4 o 5 años, más o menos, se puedan generar las instancias legales para que a su vez se lleven a cabo las transformaciones necesarias para hacer carne, para garantizar efectivamente la consolidación de estos derechos que ya están escritos en esta propuesta constitucional que se someterá a votación nacional el día 4 de septiembre de este año 2022. Otro de los elementos que siempre ha estado presente en los distintos espacios de discusión, de debate al interior de la ciudadanía, es consolidar el derecho a la educación. ¿Y qué implica esto? Que todas las personas tienen derecho a la educación, que será de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria, desde el nivel básico hasta la educación media. Eso claramente involucra un esfuerzo por parte del aparato estatal a través de todas sus instituciones y normativas para establecerla. Se establecerá un sistema nacional de educación, integrado por establecimientos e instituciones reconocidas por el Estado. Obviamente para ser garante, para hacer carne, todo lo que conlleva este derecho fundamental. Por lo tanto, la Constitución garantiza la libertad de enseñanza, algo muy importante que muchos sectores de manera transversal han querido establecer. Comprende la libertad de padres y apoderados a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo. Los estudios de educación conducentes a títulos iniciales serán gratuitos en las instituciones públicas y en aquellas privadas que determine la ley. Por lo tanto, que hay un tema muy significativo y que el Estado, por fin, se hace parte y se hace responsable de generar las condiciones más propicias para que los y las jóvenes, o las personas en general, cuando logren ingresar a la educación superior, logren estudiar de manera gratuita. Y eso claramente lo va a establecer a través de este Sistema Nacional de Educación, que va a generar los lineamientos, va a generar los ordenamientos jurídicos necesarios para poder plasmar esto de manera definitiva al interior de nuestra sociedad. Vamos también a ir analizando otros pilares, otros elementos importantes. Este que ha sido justamente uno de los más anhelados, uno de los más defendidos y promovidos por distintas organizaciones en la cual las personas se organizan y constituyen tanto comités de vivienda como de adelanto, y que dice relación a un tema que es muy importante y queda por fin, a diferencia de la constitución anterior, plasmado en esta nueva propuesta constitucional, y que dice derecho a la vivienda. ¿Qué implica? Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Por lo tanto, se tienen que generar las condiciones de equipamiento necesario, de espacialidad, para que la familia se pueda desenvolver adecuadamente, con una materialidad correcta para la construcción de la vivienda, y también recordando que también somos parte de un espacio comunitario. Por lo tanto, se generan instancias de sedes sociales, equipamiento, áreas verdes, áreas de entretenimiento, en fin, todo lo que conlleva la vida comunitaria. El Estado deberá tomar las medidas necesarias para el goce universal de este derecho, incluyendo la disponibilidad de servicios y la accesibilidad, ubicación y seguridad, entre otros. Y vinculado muy claramente a esto, conlleva también el derecho a la ciudad y al territorio. Todas las personas tienen el derecho a habitar, producir, gozar y participar en ciudades y asentamientos humanos libres de violencia. Por lo tanto, si ustedes lo analizan, lo observan, son derechos que están claramente interrelacionados. Ahora bien, respecto al tema del derecho a la vivienda, la semana pasada compartíamos un antecedente muy claro, muy concreto. Durante el mes de abril, un centro de estudios de la Pontificia Universidad Católica de Chile dio a conocer un estudio en materia de déficit habitacional, muy serio, muy claro, que va a servir para que las distintas instituciones públicas y privadas puedan reflexionar y tomar medidas al respecto. Y dentro de los antecedentes que se destacaban, se hablaba que a nivel nacional existe, de manera así muy concreta, muy estudiada, muy científica, un déficit de 641.000 y fracción vivienda. Eso claramente, si tú lo multiplicas por 4 o 5 personas, estamos hablando de que al menos 2,5 millones de personas se ven afectadas por la falta o déficit de vivienda. Y ello justamente ha conllevado a que las familias de distintas comunas del territorio nacional se organicen y participen y crean los distintos comités de vivienda, teniendo en consideración que la concreción de este anhelado beneficio involucra plazos de mediano y largo plazo.
de ahí también el interés y en términos de públicos de poder acompañar este proceso que es bastante extenso y que es necesario modificar, es necesario acortar los tiempos para que claramente podamos generar la expectativa y generar la satisfacción de las familias por contar con su vivienda propia, en la cual claramente van a ocupar. Por lo tanto, ya vemos que se han ido consolidando en esta propuesta de Carta Fundamental los derechos que la ciudadanía ha ido plasmando, ha ido planteando en distintos espacios de participación. Llámese en las calles, llámese en reuniones ciudadanas, en espacios comunitarios, las familias, las comunidades, las personas han establecido que el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda digna son aspectos fundamentales que deben estar presentes en esta Carta Fundamental, en esta nueva Carta Magna, que va a dar vida claramente a un espacio distinto de relación entre las personas que conforman un determinado territorio, tanto en las esferas locales, regionales como nacionalmente. De ahí su significado. En materia laboral, para el colectivo de trabajadores y trabajadoras, lo que se ha plasmado, lo que ha quedado definido en esta Carta Fundamental en materia de derechos laborales es muy significativo, es muy importante. ¿Por qué? Porque la Constitución asegura a trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como privado, el derecho a la libertad sindical. ¿Y qué comprende la libertad sindical? El derecho a la sindicalización, es decir, a la capacidad de organizarse y constituir sindicatos, a la negociación colectiva, es decir, que las organizaciones, los sindicatos que representan al conjunto de trabajadores y trabajadoras puedan negociar en un espacio de igualdad junto a los empresarios, junto a quienes representan a la empresa, para que puedan llegar a un buen acuerdo, y también el derecho a huelga. Es decir, cuando la negociación no ha tenido los frutos que se esperan, cuando uno de los interlocutores que participan, uno de los protagonistas, no escucha al otro y se generan esta disparidad, estas controversias. Corresponderá a los trabajadores y trabajadoras elegir el nivel en que se desarrollará la negociación colectiva, ramal, sectorial, territorial. Eso hay distintos matices que claramente obedecen a la identidad y también a las características en las cuales se desenvuelven el mundo de los trabajadores y trabajadoras. Y también los trabajadores y las trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales, tienen el derecho también a participar en las distintas decisiones que son importantes al interior de la empresa. Por lo tanto, se genera un espacio claro donde los trabajadores y trabajadoras, representadas por sus dirigentes y dirigentes sindicales, van a poder sentarse a la mesa, en una mesa de conversación, de diálogo, y poder establecer aquellas iniciativas que desde la mirada de los trabajadores y trabajadoras consideran importante poder implementar en la empresa para que justamente vaya avanzando de mejor manera. Porque al igual que los empresarios, los trabajadores y trabajadores también buscan, desde su realidad, desde su experiencia, poder contribuir a que su empresa mejore, tanto en los niveles de gestión, también como de seguridad y claramente a través de las remuneraciones que reciben los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, la consolidación de estos derechos laborales ha sido muy aplaudida por el conjunto de trabajadores y trabajadoras, organizada a través de sus distintos referentes, a través de sus distintos espacios de representatividad, fundamentalmente sindicatos que se agrupan en federaciones, confederaciones, y cuya instancia superior es la Central Unitaria de Trabajadores, por todos y todas conocidos como la CUT, donde desde un comienzo también trató de incidir en términos de aportar con ideas, con iniciativas que le permitan mejorar las relaciones laborales y que claramente el trabajador y trabajadora pueda desenvolverse de mejor manera en sus respectivos lugares de trabajo. Otro elemento que es muy claro, es muy anhelado, donde ha participado la mayoría de las personas y donde existe una clara conciencia en términos de respetar, promover y mejorar las condiciones de nuestro ambiente y por lo tanto también del derecho al agua. ¿Qué nos dice la Constitución en este ámbito? La Constitución reconoce que estamos frente a una crisis climática y ecológica de la cual debemos hacernos cargo y contempla un catálogo de derechos humanos ambientales, como el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Todos tenemos claridad que en nuestra vinculación, en nuestra relación con la naturaleza, muchas veces transgredimos su estado natural. Por lo tanto, eso conlleva que desde el Estado generemos las condiciones jurídicas de protección, de cuidado,
del medio ambiente, donde si se va a explorar en determinados ámbitos para la producción, lo realicemos de la manera más correcta, más racional posible, para que justamente en una perspectiva de largo plazo también el fruto y el cuidado y el gozo de la naturaleza también puedan acceder las nuevas generaciones de chilenos y chilenas que van a estar viviendo durante los próximos años. De ahí su espacio, su encuentro y que se haya plasmado en esta Carta Fundamental en términos de los niveles de conciencia creciente que ha tenido la ciudadanía en materia medioambiental. Un tema que también ha sido afrontado con énfasis, con bastante fuerza durante los últimos años, es enfrentar la corrupción y los abusos. El Estado tiene como deber promover la integridad y erradicar la corrupción, con medidas para prevenir, investigar, perseguir y sancionar estos delitos. Claramente, y recuerdo que una de las medidas que las analizamos, las describimos en este espacio, era que justamente aquella persona que se había sido sancionada en materias de corrupción, por ejemplo, no podría o no podrá acceder a ningún espacio de cargo público, ya sea a nivel del Ejecutivo o del Parlamento, o en otras estructuras de votación que son de carácter también regional y local. Y ahí está muy claro, serán sancionadas todas las conductas contrarias al interés social, tales como la colusión y los abusos que afecten el funcionamiento eficiente, justo y leal del mercado. Como ciudadanía, como comunidad nacional, durante los últimos años nos vimos enfrentados a situaciones bastante complejas. Fuimos testigos de procesos de colusión en empresas altamente reconocidas y que claramente afectaron el bolsillo, el poder adquisitivo de millones de chilenos y chilenas. Y claramente nos quedó una sensación de injusticia frente a las sanciones que se le entregaban a estas personas por coludirse, porque en el fondo el coludirse involucra un engaño, un robo solapado, y lo cual debe sancionarse drásticamente. De ahí que justamente lo consigna esta nueva Carta Fundamental. El derecho a vivir en entornos seguros. Se establece el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. En consecuencia, es deber del Estado establecer una política de prevención de la violencia y el delito. Los organismos públicos deberán desarrollar acciones de prevención, persecución y sanción de los delitos, actuando en forma coordinada y respetando los derechos humanos de las personas que claramente se ven afectadas por alguna situación de riesgo en donde su integridad, tanto personal, familiar o comunitaria, se ve alterada por situaciones irregulares, por antisociales que cometen distintos delitos. De ahí la necesidad justamente de que quede plasmado en la Carta Fundamental, en esta nueva Constitución Política de la República de Chile, el vivir y asegurar la vivencia, la convivencia en entornos seguros de la vida comunitaria. Por lo tanto, ya hemos visto que hay varios elementos, varios pilares que le dan vida, que le dan sustento a la convivencia nacional y que claramente han sido plasmados en esta propuesta de Carta Fundamental para que justamente represente, es porque es eso, la Constitución Política de la República de Chile debe representar los anhelos, la defensa de los derechos y también la definición de aquellos deberes que le son propios a los ciudadanos y ciudadanas que somos parte de este territorio de Arica, Punta Arenas y de Cordillera Mar, asegurando condiciones y calidad de vida para todos y todas en una perspectiva de justamente, como lo dice el artículo 1 de la Constitución, de definirlos como un Estado social garante de derechos. Eso es muy importante en una de las primeras frases que da vida a esta nueva Carta Fundamental. Vamos a seguir con las láminas que nos van permitiendo complementar el trabajo de lo que vamos señalando. Quería destacar esta lámina porque justamente han habido algunas confusiones, tergiversaciones del derecho a la propiedad. Y hay que decirlo, quedó plasmado también en la nueva Constitución. ¿Y qué involucra ello? Toda persona tiene derechos de propiedad sobre toda clase de bienes, casas, autos, terrenos, propiedades de uso comercial, etc., excepto sobre los bienes comunes y los que la Constitución declara inapropiables, tales como el agua y el aire, que son elementos naturales que nos permiten la subsistencia, el poder vivir en un contexto comunitario. Nadie puede ser privado de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general.
A modo de ejemplo, cuando en las ciudades se van ampliando, van creciendo, claramente deben las calles convertirse en avenidas. Y justamente ahí hay un ejemplo muy claro, muy preciso de cómo se llevan a cabo las expropiaciones, donde existen niveles de coordinación desde lo local y también del ámbito público, en aras justamente de llevar a cabo un proceso de expropiación adecuado, correcto, en aras, como dice ahí, como está estipulado, en áreas del interés nacional. Por lo tanto, son aspectos que son fundamentales y que se resguardan en el derecho de propiedad. Eso queda claramente, categóricamente establecido en la redacción de las distintas normas que fueron aprobadas. Vale decir, de las 388 artículos que dan vida a esta nueva Carta Fundamental. También están presentes de manera muy clara, de manera muy concreta, los derechos que se están estableciendo para los pueblos originarios, para los pueblos indígenas. ¿Y qué dice a partir de esto? Chile, en su diversidad geográfica y natural, histórica y cultural, forma un territorio único e indivisible. Por lo tanto, eso es un tema que queda claramente definido en los distintos artículos que están presentes en esta Carta Fundamental. También define que Chile es un Estado plurinacional e intercultural, que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Por lo tanto, es deber del Estado plurinacional respetar, garantizar y promover con participación de los pueblos y naciones indígenas el ejercicio de la libre determinación y de los derechos colectivos. Justamente uno de los temas más anhelados que también han defendido con mucha fuerza, con mucho nivel de convicción, es justamente el establecer que quede consignado en la redacción de la Carta Fundamental los derechos de los pueblos originarios que durante décadas han planteado que era necesario que quede establecido, que quede definido de manera clara, de manera categórica en esta nueva Carta Fundamental, y así también ser respetuoso, no solamente a través de las leyes, que quede consignado, sino que también a través del diario vivir en nuestra relación permanente con nuestros pueblos originarios. El sistema político, también hubo transformaciones, también hubo elementos innovadores para establecer y pensar esta nueva Carta Fundamental. Se establece la división de poderes. El Estado fundamentalmente lo conforman tres grandes poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y órganos autónomos como el Banco Central, el CERVEL y la Corte Constitucional. La Corte Constitucional viene a reemplazar lo que hoy en día conocemos como el Tribunal Constitucional, donde claramente van a haber modificaciones, nuevas incorporaciones legales para dar vida a la Corte Constitucional. El sistema político será presidencial. El Poder Legislativo tendrá dos cámaras. Esto lo conversamos en extenso la semana pasada. El Congreso de los Diputados y Diputadas, a partir del 11 de marzo de 2026, y la Cámara de las Regiones. Es decir, todas las regiones, incluida la nuestra, la región de los ríos, va a tener una Cámara de las regiones. Por lo tanto, vamos a contar con representantes regionales que van a tener en consideración iniciativas de nuestro territorio, como también temas de interés nacional que van a poder legislar, que van a poder defender. Así que esto, en líneas generales, son los postulados, son los planteamientos, son las definiciones que ya quedaron definidas claramente en el borrador oficial o propuesta en materia constitucional. Por lo tanto, es deber nuestro, como ciudadanos y ciudadanas, seguir informándonos, seguir profundizando. Recuerden que esta propuesta constitucional está conformada, está nutrida de 388 artículos. Básicamente en algo así como 170 páginas, donde podemos leer y seguir informándonos respecto a aquellos aspectos que son más relevantes, más de interés. Es así, entendiendo nuestra realidad sociocultural, sociodemográfica, ya vamos a ir aterrizando muchos de sus artículos respecto a la realidad que nos circunda, el entorno del cual somos parte, y los vamos a ir trabajando, como esto, por ejemplo, la definición del Estado regional. Chile será un Estado regional conformado por entidades regionales autónomas en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas. A nivel regional existirá un gobierno regional encabezado por un o una gobernadora, una asamblea regional y un consejo social regional. Hay que recordar que la asamblea regional viene a reemplazar lo que hoy en día es el consejo regional. Los y las gobernadoras y la asamblea regional serán electas por la ciudadanía
y se encargarán de gobernar sobre los asuntos de las regiones. Esto claramente permite a los ciudadanos no solamente definiciones en materia de elecciones, de representatividad, sino que también en cómo hacemos carne, cómo hacemos tangible y concreta decisiones, definiciones de la propia comunidad para que se defiendan en la instancia, en una primera oportunidad a nivel local y también a nivel regional. Por lo tanto, esta comunión, este acercamiento y vinculación que se van a establecer entre lo local, lo regional y lo nacional va a ser una permanente desde la fijación, desde el establecimiento de esta nueva Carta Fundamental. Y en esa misma perspectiva también existe la noción, la convicción de fortalecer los niveles de participación. ¿Qué nos dice la Constitución, esta nueva Constitución a partir de ello? La Constitución asegura la participación ciudadana incidente a partir de mecanismos de democracia directa. Entre otros mecanismos se incluyen iniciativa popular de norma, iniciativa popular para revocar leyes, iniciativas populares para definir urgencia de debate legislativo. Todas ellas requieren un mínimo de firma ciudadana. Claro, eso ya va a ser tarea, responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas que se organicen en instituciones formales e informales en términos justamente de gatillar estos mecanismos para que se hagan efectivos. Además, se establecen mecanismos de plebiscitos, referendos y consultas a nivel regional y municipal. Porque claramente ahí está la esencia de la democracia, cuando los ciudadanos y ciudadanas pueden ser parte protagonista de la toma de decisiones, especialmente aquellas decisiones que tienen que ver con su realidad cotidiana, con su vida colectiva, con su vida en comunidad, en materia de salud, en materia de educación, de cuidado y protección del medio ambiente, de las definiciones de vivienda, de las definiciones de urbanísticas del territorio. En todas claramente, como ciudadanos y ciudadanas, tenemos un rol en ella. Y de ahí la importancia de que esto quede plasmado y que justamente sea promovido y fortalecido a través de esta nueva Carta Fundamental. Lo importante, estimados vecinos y vecinas, es que justamente se hace gala, se hace carne una de las aspiraciones más sentidas de la ciudadanía, además claramente de mejorar sus condiciones de calidad de vida, es esto, fortalecer la democracia. Y uno de los aspectos de esta es fortalecer la democracia volviéndola paritaria. ¿Qué conlleva esto? La nueva Constitución establece mecanismos de participación efectiva de las mujeres en cargos públicos. Se establece el principio de la paridad para cargos de representación popular a nivel nacional, regional y municipal. Es decir, que involucra en la práctica en la paridad 50% varones, 50% mujeres en actos de representatividad, en actos de contienda político-electoral. Se establece además que para cargos unipersonales se promoverá la paridad. El principio de paridad también se aplicará para los órganos autónomos. Por lo tanto, en todas las esferas del acontecer nacional, el concepto, el principio de paridad va a estar presente. Es decir, igual cantidad de hombres, igual cantidad de mujeres. Obviamente cada una de ellas, cada uno de estos géneros, con los baluartes, con los atributos, con la competencia que le permitan claramente desenvolverse en cada uno de estos espacios. Por lo tanto, queríamos visualizar estos pilares que están descritos en la Constitución como instancias fundamentales que nos permiten tener un desenvolvimiento societal más efectivo, más propenso a poder mejorar las condiciones y calidad de vida de todos los chilenos y chilenas. Y justamente en esa senda, en esa perspectiva, están los lineamientos de este programa, de su programa Ciudadanos al Día, en términos de poder contribuir a la reflexión, a la entrega de contenidos objetivos, veraces, que nos permita tener una mirada amplia e integral de lo que va a hacer nuestro país a partir de la consolidación de esta nueva Carta Fundamental. Por ello, el llamado a que todos los ciudadanos y ciudadanas en las esferas locales, regionales y nacionales participen activa y comprometidamente este domingo 4 de septiembre en términos de asistir desde muy temprano a votar en los diferentes establecimientos educacionales. Por mi parte, me despido con un abrazo fraterno a cada uno de ustedes, a nuestros amigos de Panguipulli, de Villarrica, de Pucón y por cierto de cada una de las localidades que son parte, que conforman estas grandes comunas, tanto de la región de los ríos como de la región de la Araucanía. Así que me despido, un fuerte abrazo para todos y todas y nos vemos la próxima semana para seguir analizando contenidos muy específicos, muy importantes en virtud
de poder mejorar nuestras condiciones y calidad de vida. Nos vemos, hasta pronto. Centralnoticias.cl CN Televisión han presentado Ciudadano al Día.